Bienvenidos y bienvenidas a Entrevistas El Espectador. Hoy estamos con el senador del Pacto Histórico, Wilson Arias, sin duda uno de los congresistas que más ha defendido la reforma a la salud y con quien vamos a tocar precisamente este tema. Senador, lo saludo y bienvenido. Gracias, Laura. Un saludo a ti y a toda la amable audiencia del Espectador. Senador, hace ya un poco más de 2 semanas que se archivó la reforma a la salud, pero luego usted presentó la apelación a esta decisión de la Comisión Séptima. ¿Va a revivir la reforma a la salud? Es decir, que no se archivó formalmente aún, por cuanto esa votación quedó sometida a una apelación. O bueno, digamos que el recurso al que ha aludido podría dar una ocasión para que el país no pierda todo lo que ha invertido meses largos de discusión pública, de eventos, de consensos, de acercamientos, en fin, que termine una especie de destilado muy importante que entregan al Congreso y que el Congreso, en mi opinión, un tanto abruptamente decide tirar por la borda. El Congreso tiene la oportunidad de reivindicarse con el país. Anotación hecha muy importante. Todo lo que ha ocurrido después de la votación de archivo en la Comisión Séptima es impresionante, que empieza con un, en mi opinión, tardío informe de la Contraloría que había prometido para marzo, que dicen se han perdido 9.2 billones de pesos. En mi opinión, una de las defraudaciones más grandes del sistema de salud, para no mencionar de los hechos más notables de corrupción. Aparece intervenciones de EPS con motivo de hechos que son constatables, es decir, la situación de Sanitas era insostenible. Hemos estado a la espera y ha trascendido, y no puedo ya ocultarlo, que algunas EPS nos han pedido tener una especie de fast track para que muy prontamente puedan adecuarse, porque no resisten esperar. En el tiempo han resistido este periodo, la prolongación de los debates de reforma a la salud empiezan a abultarle la crisis y demandan una pronta transformación con la finalidad de que no acabe de colapsar el sistema. De modo que la suma de todos estos acontecimientos dan que el Congreso de la República podría entregarle una oportunidad enorme al país y en cierta medida no es un asunto de modestias o inmodestias, ya me está produciendo como cierta hilaridad, pero en cierta medida la desdeñada apelación se puede convertir en una especie de ocasión muy importante para que el Senado de la República le sirva al país y nos evitemos muertes y una crisis de la salud que también tienen unos empresarios, yo creo que en angustia. Senador, para la apelación que usted presentó se designaron 7 senadores para integrar una comisión accidental que va a estudiar pues, este recurso que usted presentó. Sin embargo, ya se vio que renunció uno de los senadores, Germán Blanco, y se habla de otras posibles renuncias a esta tarea que les encomendó el presidente del Congreso, Iván Name. ¿Cómo cree que va a avanzar esto y cree que de pronto se puede dilatar un poco este proceso? Yo espero que no se dilate, porque si queremos darle la ocasión al país tenemos que darle cierta margen de temporalidad a la comisión que eventualmente reciba. No será la séptima, será otra comisión. Tendrán que no empezar de cero, porque eso no es verdad, pero sí, digamos que hacer un alistamiento distinto del que están ahora. La composición de la comisión me parece que no fue tan salomónica como predica el doctor Name, que suele darle grandes nombres rimbombantes a su propia obra. Yo no comparto esa lectura y tengo una discrepancia importante con él en varios órdenes, especialmente en estos de la salud. Pero que estén renunciando algunos de sus integrantes, pues da cuenta de la complejidad seguramente del tema y de la situación. A veces razonablemente, porque seguramente si se sienten impedidos, no sienten, digamos, que es el proceso normal donde tú presentas un impedimento, se puede llegar a la Comisión de Ética. Aquí es como un fast track que te dice, ¿vas o no vas? ¿Entras a la puerta o no entras? Es posible que eso esté presentando, digamos, nuevas condiciones a los congresistas en un procedimiento que es inusual. Bueno, entiendo que una vez se presentó por ahí alguna apelación y fue fallida. De modo que es un poco, si no inédito, por lo menos no muy acostumbrado, y creo que ha sorprendido a todo el mundo. Yo espero que eso no coincida con una dilación, que en todo caso, se lo quiero decir al país, francamente, dilatar es dejar que sucumba la apelación, y yo creo que tengo derecho a escuchar una respuesta a tiempo, de modo que, de ser positiva, se den, digamos, las coincidencias para que la reforma a la salud sea aprobada. Senador, ¿y cómo están las relaciones en la Comisión Séptima, no? Porque usted apela a la decisión que tomaron 9 de sus compañeros, también hay un recurso jurídico allí que usted va a presentar contra el senador del Centro Democrático, Barrera, y adicionalmente hay
otros senadores que están buscando hacer su propia reforma a la salud y que incluso ya han avanzado en mesas de trabajo. Entonces nos gustaría saber cómo están esas relaciones, cómo está el ambiente en la Comisión Séptima del Senado. Pues no puedo negar que tensos. Ahora, yo creo que somos gentes maduras, tanto como parlamentarios como para la vida. Yo siempre he tenido un trato cordial con todos mis compañeros. Le cuento que, para ser honrado, no entiendo mucho una expresión que es muy recurrente que le dicen colegaje. Yo creo que es normal que haya un espíritu de cuerpo en todos los organismos de este tipo. La clase política misma se erige con un espíritu de cuerpo mucho más, digamos, ampliado, y eso lo convierte en clase política. Yo creo que la cordialidad y el buen trato en todos los órdenes es necesario, y agregaría que, en tratándose de una institución que se dice que se predica, que procura el interés general, digamos que tiene que subordinarse lo demás, es decir, el relacionamiento personal, a ese gran objetivo. Esto no quiere decir que no son más cordiales y amables. Yo he tenido la fortuna de estar en varias corporaciones y siempre he tenido muy buenas relaciones, inclusive con los más adversos. Salí del Consejo Municipal de Cali y mi oposición más grande era muy fraterna conmigo y conservé ese, digamos, halo de afecto. Pero reconozco que mis determinaciones han conducido a una tensión que es evidente aún en el curso de las mismas sesiones, que yo estoy seguro que se pueden recomponer rápidamente, porque la madurez informa que tomamos decisiones políticas y bueno, tenemos que seguir obrando juntos y no puede ser en una especie de mar de repugnancia. Senador Arias, y yo creo que algunas personas se preguntan por qué insistir tanto en la reforma a la salud cuando ya algunos sectores les han dicho que no o han puesto resistencia, y hay otros congresistas que incluso han dicho que la agenda legislativa se ha frenado por cuenta de las reformas. Me lo han preguntado varias veces estos días, algo así como mi tosudez, digamos, y sus niveles. No, no es tosudez, yo tengo una certidumbre. Esto es una oportunidad que tiene el país, me dolería mucho que se perdiera, le digo que pierdo el sueño con el tema. Estamos en ocasiones que son algo así como que la historia toca tu puerta y si la dejas perder, pueden pasar muchas cosas. Si no hay reforma, y yo creo que aquellos que dicen tranquilos, dejen que se hunda, que después volvemos a hablar, son los mismos que nos dijeron hace 10 años exactamente lo mismo. Pero se lo doy de esta manera. Lo que acaba de ocurrir, que lo sepa el pueblo, el país, estaba anunciado hace 10 años en un informe de la Contraloría que dijo exactamente lo mismo que hoy, solo que un poco más pequeño ahora, mucho más agravado. Se llama una función de advertencia y el Contralor de la época dijo, no cumplen tantas EPS solamente este grupo, en esa época pues eran muchas más, y dijo, van a colapsar. ¿Y qué ocurrió? Que colapsaron. Cada colapso de una EPS ha significado que sus pacientes se van a otra EPS y a veces sin reservas técnicas. Te mandan enfermas sin respaldo económico, Laura. ¿Y qué ocurre? Que después el Estado tiene que pagar un fardo que se ha vuelto creciente y tenemos un hueco fiscal a cuenta de ello, y pasan los hechos de corrupción más descomunales, y Palacino acaba de ser condenado solamente ahora, después de yo no sé cuántos años, ¿sí? Y el resarcimiento del Estado nunca ha podido ser, y la quiebra de los pobres clínicas y hospitales es todos los días, y el empresariado. Laura, me buscan los de las IPS, los dueños, los gerentes, por favor, senador, una solución inmediata, y no son escuchados porque la voz de las EPS tiene mucho más volumen. Es que las EPS saben parte, por ejemplo, del Grupo Sura, Suramericana, que se cambió el nombre porque hizo parte del hecho de corrupción más flagrante y digamos, casi que, ¿cómo se dice?, insoslayable de la historia. Eso se llamó el cartel de Fosiga, el Saludco, el cartel era de Fosiga y cartel de ASEMI. Hemos tenido cartelización tras cartelización. Y esa cartelización da en que siempre nos digan, no, esta crisis es superable, vamos a hacer una nueva reforma. 30 años, 10 últimos años, no se olviden que Uribe declaró una emergencia social con motivo de la crisis de la salud. Y siempre nos dijeron, habrá un nuevo decreto que siempre apunta o a un punto, ley de punto final, de perdonémonos y hagámonos pasitos, eso fue la ley de punto final, o flexibilizaciones que siempre dan en que la crisis se amplifica, y 30 años después nos dicen que esta que era la hora, que hicimos una campaña diciendo al país que queríamos esta reforma, que la tramitamos durante largos meses. Bueno, yo creo que la angustia no solo debe ser mía, y para recortar esta parte, yo sé que hay empresarios de las EPS que me están viendo. No voy a ponerme a dar pues, sus nombres. Hemos hecho procesos de conversación muy serios
y digamos con cierto nivel de confidencialidad para hablar, entre otras cosas para hablar los que tenemos las mayores contradicciones, porque las mejores negociaciones es a veces entre los más distantes. Entonces, reconozco, hemos estado hablando del tema. Y ellos me dicen, senador, procuremos un procedimiento para que salvemos las reformas, y algunos de ellos, no todos, me dicen, ojalá sea un procedimiento muy abreviado que le hemos llamado en la mesa fast track. De modo que es de ese nivel. No es solo Bolsonaria, no es solamente unos tosudos del pacto histórico, es una sociedad que no da más espera en materia de salud. Con la reforma pensional ha sido diferente, ¿no? Se ha visto que se ha avanzado en los últimos días y algunas personas dicen, bueno, quizá aprendieron del ejemplo de la reforma a la salud, bueno, también se han visto algunos diálogos compartidos, lograron conciliar entonces para este avance o porque cree que se ha avanzado últimamente tanto en la reforma pensional. Yo pienso que el Moro, yo pues no puedo dejar de responder con cierta categoría porque creo que hay que tratar de explicar lo que pasa. A esto los teóricos le llaman captura instrumental de los partidos y reconfiguración cooptada del Estado. Grandes poderes fácticos dominan partes del poder y en función de la calidad o del modo como opere su dominio, pueden transitar algunas reformas que le pueden ser adversas. Yo creo que aquí están pasando varias cosas. De una parte que, digamos, en materia de salud, digamos, el vínculo del Congreso de la República es un poco distinto en su tono, en sus formas con las EPS. Yo pienso que en materia de pensiones ha habido, digamos, negociaciones que dan lugar a, digamos, a una especie de trámite, digamos, de una especie digamos, de negociación de otro tipo. Que el umbral se esté modificando creo que tiene que ver con algo así como las pujas de factores de poder y de factores políticos dentro del Congreso de la República que han encontrado, digamos, un mejor campo de conversación. Yo quiero decir que aprovecho la oportunidad que das para decir, yo por ejemplo soy muy solidario con la manifestación de la Central Unitaria de Trabajadores Última, quien se manifiesta en contra de bajar el umbral y ha hecho un llamado para que se corrija. He acompañado el esfuerzo porque también le reconozco, esto no es en blanco y negro, el Partido Liberal y el Partido de la U ha hecho un esfuerzo grande por acercarse. Yo pienso que hay quienes razonan diciendo no puede ser que se caiga la reforma a la salud, que es una aspiración más o menos general, y que también como que tumbemos todo. Entonces yo pienso que también está jugando. Creo que el Partido Liberal y la U han hecho un estudio exhaustivo y quieren darle una oportunidad a un cambio pensional, digamos, mucho más moderado, pero que se encamine, digamos, hacia un horizonte reivindicativo de mayor profundidad. Y esa suma de hechos, y lo que te decía ahora, el modo como se aproximan los poderes fácticos, ha permitido que la reforma pensional tenga un tránsito que no ha sido fácil. Estamos ganando por pocos votos, nos han hecho jugaditas mil, una sucesión de impedimentos y unos tiempos muy distintos de la salud. ¿Notaste, Laura, que cuando estábamos en la salud no dejaban discutir y había que imponer las mayorías ya? Pero en materia personal, démonos el tiempo que tengamos como si estuviéramos, ¿no? Para otras calendas. De modo que no ha sido fácil, pero finalmente creo que estamos a punto de que le entreguemos a la Cámara un proyecto que puede ser mejorado notablemente en los sucesos de la Cámara Baja. Senador, en el Congreso se han visto últimamente varios choques entre el presidente de esta corporación, Iván Name, y el presidente Gustavo Petro. Yo quiero preguntarle, ¿usted cree que estos rifirrafes, por decirlo de alguna manera, bloquean el debate, lo alteran? Pues el asunto está como en el país también, ¿cierto? Y en los intereses en juego. Y me parece, lo he expresado en el Congreso, de modo que no voy a ahorrármelo ahora en otro espacio. Me parece que el presidente del Congreso está apostándole cada vez más a una estrategia dilacionista en buena hora durante estos días. Creo que también producto de un debate nacional muy agudo y que ha conmovido, ha habido una apertura distinta, pero el país como que no entendió mucho que el presidente del Congreso le hacía un llamado, ¿no?, a la mesura, a la cordura al presidente de la República, y al hacerlo se desquicia y se tira una sesión tan importante el momento. Es decir,
invitando a la cordura termina desquiciando, no él, porque el presidente Name pues puede tomar las determinaciones, pero el problema es el efecto que produce sobre el trámite legislativo. No está un presidente de un parlamento para desquiciar un trámite legislativo y evidentemente ha ocurrido, de modo que esos llamados deberían acompañados, digamos, de gestos que permitan que el país al menos discuta entre diversos y a veces adversos. Ha habido varias visitas de congresistas y figuras políticas a la CIDH. Estuvieron sus compañeros del Pacto Histórico, también estuvo el expresidente Álvaro Uribe, y yo quería preguntarle, porque ellos dicen allá que hay una persecución judicial y que hay un bloqueo. ¿Usted lo cree también así? Yo soy víctima de la persecución de la Procuraduría en primer lugar. En el estallido social estaban llevando unos jóvenes hacia el río Cauca y yo me fui a tratar de interceder por ellos porque además en buena hora tenía un teléfono y me escribieron: Wilson, nos torturaron y nos llevan para el río Cauca. Y quiero irle con franqueza, en Cali se sabe qué ocurre cuando llevan a los muchachos al río Cauca. ¿Está claro? Es decir, esto no es un asunto pues que sea de la invención de Wilson Arias. En mi angustia me fui y terminamos en unas reclamaciones a la policía que han sido calificadas, algo así. Yo ya pues no tengo mucha idea jurídica de estos temas y además hace muchos días. Pero se me acusa algo así como de interrumpir los procedimientos judiciales y decir de los policías lo que los muchachos me dijeron que estaba ocurriendo. Y en santo de eso, he estado amenazado en mi curul, he estado subyúdice durante largos meses desde ese estallido social por obra de la Procuraduría. Yo siento que hay una persecución injustificada, pero además, es decir, no es solamente por parte de la Procuraduría. El Consejo de Estado nos ha ha hecho unas aperturas de unos procesos por doble militancias que no tenían ningún fundamento y en los que nos ocupamos largos meses. Y en particular la Procuradora, yo creo que adicionalmente, digamos, pues hay unas sanciones contra Leiva, hay unas persecuciones contra varios congresistas, Susana Boreal, porque dijo que se había metido un cacho, entonces eso deriva una cantidad de averiguaciones que yo creo que no tienen fundamento y que se explican, en mi opinión, básicamente en que somos una expresión política que tiene, pues digamos, puntos de vista muy contrarios a la Procuraduría. Y agrego, en el fondo lo que hay es un intento de bloqueo institucional, me parece a mí. Note usted que la Procuraduría también acompaña varios proyectos o varias demandas que no son como de su esencia. Producimos una norma para que los jóvenes tengan 0 intereses en las deudas del ICETEX, ¿lo recuerdas? Lo tumban con el concepto favorable de la Procuraduría. Le explico al país que la Procuraduría normalmente procura que los derechos humanos y los derechos económicos, sociales y culturales tengan una reivindicación plena, y en esta oportunidad una procuradora, digamos que inesperadamente, tercia para que le quiten a los muchachos esa reivindicación. ¿Usted ha visto las marchas de los muchachos pidiendo interés cero en el ICETEX? Bueno, se cayó por obra de acciones judiciales con participación de la Procuraduría. Lo propio ocurre con la compensación injusta, en mi opinión, que han hecho las mineras para deducir del impuesto de rentas el pago de las regalías. Eso es un exabrupto tributario, lo modificamos en la reforma tributaria y con participación de la Procuraduría se cae y deja al país de recibir 4 billones que en justicia debería estar recibiendo. Pero lo menciono para decir que se trata de varias obras de la Procuraduría a las que podríamos sumar las de otros sectores, de las talanqueras en el Congreso, algunos jueces tumbando también, por ejemplo, las medidas tarifarias que plantea el gobierno de Petro, el interés de ayudar a La Guajira mediante el expediente de una emergencia económica y social. Es decir, un conjunto de determinaciones que podría estar conduciendo, en mi opinión, a un bloqueo institucional que en otros países tiene otra solución. En las repúblicas parlamentarias llamamos a elecciones, ¿cierto? Es decir, elijamos parlamento y como se le llama allá, primer ministerio. En Colombia genera un bloqueo que podría arruinar una obra de gobierno y tener consecuencias, digamos, para todo un país, que no solamente para Gustavo Petro. En ese sentido, senador, ¿en qué quedó la idea de la Asamblea Nacional Constituyente que esta semana volvió a tomar fuerza después de que el presidente Gustavo Petro hablara de ella? Yo pienso que hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es la Asamblea Nacional Constituyente y otra es, digamos, el proceso constituyente, que tal vez por nuestra propia tradición política no invocamos mucho, pero que otros países, inclusive últimamente en América Latina, sí se discute. Hay quienes inclusive hablan, fíjate tú, de un proceso destituyente y constituyente después. Es decir, normalmente se dice que hay una especie de emergencia social destituyente en América Latina que echó al traste una cantidad de élites. Evo Morales, el indio que llega por primera vez al poder.
Lula, el sindicalista popular expresidiario que llega al poder, repite cárcel y vuelve a llegar. No sé, Correa también de una ascendencia acompañada por Pachacutic, aunque después hayan roto, que llega al poder y tumba una casta realmente. Es decir, ese proceso destituyente se le sigue por un proceso constituyente normalmente, que no es solamente hacer una reforma constitucional, es algo ahí como un debate público muy generalizado que permite que la gente fije posición y fuerce cambios, a veces con la movilización. En cierta medida, te lo pongo este ejemplo, algo así como que cuando Duque presentó su reforma tributaria y hubo un proceso de constituyente popular, proceso que no está en una asamblea constituyente, y logra forzar que se caiga la reforma tributaria. ¿Cómo se hizo? Con la gente del común, con un ciudadano que dice, yo tengo un poder constituyente que toma la decisión de que esa norma no debe ir más o aquella otra debería ser nuestro futuro legislativo. Ese proceso destituyente y constituyente que se da en el estallido social informa más o menos, no exactamente de un nuevo estallido, porque esto no sería eso, sino una especie de gran ágora nacional, gran cabildo nacional que nos permita discutir las reformas en el público que no se quieren transitar en el Congreso de la República. Yo pienso que podría ser un buen resumen. Ahora, que eso dé lugar a que el Congreso tome nota de esa movilización y debate público, o que sea necesario elegir unos señores constituyentes, yo preferiría más lo primero, pero no descarto lo segundo. Es posible que se den condiciones, no podemos decirlo ahora. Antes de la Constitución del 91, pocos años antes, no podía pensarse que hubiera una constituyente y la hubo. No creo que sea la suerte de este nuevo episodio, pero invito a que se mire en términos de proceso constituyente, que no solamente de asamblea constituyente. Senador, se vienen las marchas de la oposición, ustedes también han hecho varias marchas, aún está muy caliente el tema en el Congreso. Me gustaría preguntarle, ¿usted qué cree? ¿Cómo nos va a ir en los próximos 2 años? ¿Usted cómo ve a su gobierno? ¿Cómo ve a su bancada también, a la coalición del Pacto Histórico que está buscando convertirse en un solo partido? ¿Cómo cree que serán estos próximos años? A veces hacer futurología en Colombia es complejo. Te dije ahora, off the record, algo ahí como que yo tengo una especie de vocación de optimismo como irreductible. Yo suelo ser más bien optimista y creo que en estos momentos hay razones para hacerlo. Entre otras cosas, contra lo que se ha dicho a propósito de ciertos balances económicos, no se desfondó la economía como decían que se iba a desfondar en 8 días, no se fugaron los capitales, no se produjo la hiperinflación que decían, el dólar no se disparó. Todo esto que recuerdas que nos decían y que a veces logra un nivel de subjetivismo, digamos, extrañado, que no deja pensar. De modo que creo que Colombia ha sido fuerte en este gobierno en relación con esos temas para poder paliar la crisis que es mundial, la recesión mundial en la cual no nos ha ido tan mal, en mi opinión. Y pienso que, digamos que hay un debate público muy aireado sobre el tema. Laura, yo tengo la fortuna de tener cierto relacionamiento con las juventudes en Cali. Yo paso por Cali y la juventud en este momento me para en la calle a hablarme de reforma a la salud. Me paran a hablar de reforma pensional. Quiero decirle esto al país. Hace años yo le hablaba de reforma pensional a la juventud y la juventud bostezaba. Me decía, ¿para qué hablo de reforma? Yo nunca voy a tener pensión, no me importa. Hoy me paran en las universidades, en los pasillos, en la calle, los muchachos populares. ¿Cómo va la reforma pensional? ¿Cuál va a ser mi nuevo umbral? El de él, porque él sabe que ese umbral es para él, que no para los más viejos. De modo que ese espíritu de debate me da a mí en que la sociedad ha venido en un cambio que continúa, independientemente, inclusive se lo quiero decir, de las temporales encuestas que haya sobre el gobierno, que a veces merman y a veces suben, y a veces, lo digo desde hoy, podrían tener desarrollos muy interesantes. Yo pienso que la gente está incubando una especie de sentimiento muy importante de participación que podría dar tanto en el proceso constituyente, no solo en la Asamblea, ni tanto en la Asamblea, como un estado de ánimo que nos ayude a que inclusive pensemos en que más allá del 2026 podamos continuar esta obra. Para finalizar, senador Arias, yo quiero preguntarle por el tema de extranjerización de la tierra, ¿no? Aquí en El Espectador hicimos hace poco una investigación sobre esto, donde vimos que al menos 1 millón de hectáreas está en manos de grupos extranjeros y usted ha sido una de las voces fundamentales en este debate que lo ha llevado al Congreso y que en este momento también está allá en el Congreso. ¿Cuándo se va a dar esa discusión? Laura, quiero felicitar al Espectador. Me lo leí como de pe a pa, como dicen en el informe de ustedes. Me gusta mucho porque es un tema de palpitante actualidad. Empezamos este debate en
perdón, en el 2010, noviembre, en un debate sobre extranjerización de la tierra, con el caso Mónica Semillas. Cuando empezamos el debate, Laura, hablábamos de 13.000 hectáreas apenas. Los brasileros se quedaban con 13.000 hectáreas en la Altiñaruna colombiana. Lo denunciamos y fue el primer caso documentado ante el Congreso de la República. Tuve el honor de encabezar esa denuncia. Hoy hablamos de 1.040.000 hectáreas, Laura. ¿Usted sabe cuánto vale eso? En esa época, la Forí llegó a decir en algún evento que se habían transado más de 2 millones de hectáreas en la Altillanura. Tierras que tienen como destino los campesinos pobres, los negros, los indígenas, los sicuani que están siendo en estos momentos desalojados allá. Esto es un asunto de una actualidad y de una profundidad enorme. La sociedad estuvo muy ausente durante mucho tiempo, pero le prestó atención especialmente en esas calendas del 2010. Logramos que fuera un debate muy álgido y ahora se ha reanimado con el caso de los menonitas, que se ha vuelto como el nuevo caso por mirar. Hemos presentado una iniciativa legislativa que está yendo a Comisión Quinta de la Cámara de Representantes. Tiene designados 2 ponentes muy jóvenes. Me alegra mucho ver a la juventud al frente de estos temas que son estratégicos e históricos realmente. Y sé que están pues en la revisión de la ponencia, estamos a la espera. Yo he estado muy expectante a que el presidente de la Comisión Quinta le fije unas fechas con la finalidad de que se dé el primer debate. Soy optimista, quiero recordarte, Laura, que en 2010 presentamos, 11 o 12 tal vez, presentamos 2 proyectos de acto legislativo, una del Polo Democrático y otra del Partido Conservador. El Partido Conservador muy caracterizado, presentó un proyecto muy importante en su oportunidad. Yo quiero hacer el reconocimiento público, de modo que mira que el espectro político es muy variado, porque defender la tierra para los colombianos no es una solo de izquierdas y derechas, sino más bien como de vocación, de seguridad alimentaria y de soberanía alimentaria, que ha estado amenazado en el mundo por la extranjerización de la tierra y de desarrollo de sus fuerzas productivas, de modo que creo que puede haber una convergencia muy grande. Cierto sentimiento nacionalista, que a veces no es tan de la izquierda, pero sí de sectores inclusive conservadores. Es decir, esto de defender la nacionalidad también es mucho, ¿no?, de factura a veces conservadora, pero te entendía en el mejor sentido. Yo lo entiendo como algo positivo. No es la cosa rabiosa y chauvinista de mirar feo al vecino, sino decir, tenemos derecho a preservar nuestras tierras del mismo modo que lo hace Estados Unidos, del mismo modo que lo hacen los países más grandotes y desarrollados. Aquí Colombia también tiene derecho a defender su tierra en función de la seguridad alimentaria y de la soberanía alimentaria. Perfecto, senador. Mil gracias por acompañarnos. A ustedes también y esperen una nueva entrega de Entrevistas del Espectador y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales.